Yo voy a fraccionar en dos partes lo que yo voy a comentarles. Vamos a hablar un poco de algunas generalidades del virus respiratorio sincicial y luego vamos a entrar un poquitito más en el dato de lo que es el impacto. Obviamente si esto pasa, digamos. El virus respiratorio sincicial es un... A ver, el virus respiratorio sincicial tiene una transmisión dentro de las comunidades que está dado principalmente por los niños en etapa preescolar y escolar, y eso es lo que moviliza dentro de la comunidad y lo lleva a la población menor de 1 año, que es la que hace la manifestación más severa. También hay impacto de esto en la población adulta. Entonces, hoy día tenemos claridad de que es un virus que cruza a todos los grupos etarios y que tiene distintos impactos dependiendo de las condiciones de comorbilidad que pueda tener algunos pacientes, dependiendo de las edades. Y también... Gracias. Ahí vamos. Me fui para atrás. Y, por cierto, lo que siempre hemos conocido ha sido el menor de 1 año, cuál es el impacto en las hospitalizaciones, y hoy en día existen estrategias para tratar de prevenir o cortar el impacto que pueda tener esto dentro de los distintos grupos etarios. Entonces, esto ya suena como bastante evidente, pero quería repasarlo respecto a que los sintomáticos obviamente transmiten más y los menores de 1 año excretan por más tiempo. Mientras no resolvamos la transmisión o cómo se mueve el virus en la comunidad, vamos a seguir teniendo obviamente virus circulante. Las estrategias que tenemos hoy en día nos ayudan bastante a disminuir la carga de enfermedad, pero por cierto el virus va a seguir circulando en la comunidad y es por eso que todavía existen más estrategias, nuevas estrategias para tratar de llegar a ese tipo, a cortar ese mecanismo de transmisión. Conocíamos perfectamente que en el menor de 1 año estaba la carga de enfermedad y el segundo grupo era 1 a 4 años. Y eso era toda la historia antes de que llegara el VRS, los monoclonales o las estrategias de prevención a través de vacunas. Este es un trabajo que estamos a punto de publicar, que hicimos en la unidad de paciente crítico de nuestro hospital. Son más de 200 niños que llegaron a ventilarse, a intubarse por una neumonía adquirida en la comunidad. Acá lo que les quería comentar es que cerca de la mitad de los pacientes tenían alguna comorbilidad y dentro de ello era ser prematuros. La prematurez, incluso prematurez de 32, 34 semanas. Y el impacto obviamente por virus respiratorio sincicial, una mediana muy cortita de 2 meses de edad. Por lo tanto, este es un grupo que es muy importante, que no se nos tiene que basar en ninguna de las estrategias que vamos a establecer para tener un impacto en la enfermedad más grave, los que tienen más riesgo de letalidad y consumen más recursos, obviamente, está este grupo etario de los prematuros. Esta es una diapositiva que tenía una presentación del 2020 y acá está todo lo que había en fase 3 en ese momento respecto al pipeline de desarrollo de estrategias de prevención para VRS, y estaba la vacuna de Novavax que tenía prefusión y obviamente en ese momento ya se sabía que tenía posfusión. Y había que apuntar hacia la prefusión porque iba a disminuir la efectividad, y llegó a fase 3, era bastante esperanzador, pero el resultado de eficacia no fue el óptimo, por lo tanto se frenó todo el desarrollo que había en investigación. Estaban en un momento también los vectores virales con adenovirus y veníamos muy entusiastas con la vacuna que estaba desarrollando Janssen. Luego vino la vacuna de COVID, se dieron los efectos asociados de trombosis y se paró toda esa línea de investigación. Y no teníamos nada aprobado en vacunas. Esto es el 2020. Y lo único que teníamos aprobado en monoclonales era el palivizumab. Y venía ya en fase 3, venía avanzando el producto AstraZeneca con la alianza con Sanofi. Y más atrás por ahí venía Merck. Y la foto de hoy día es totalmente distinta, totalmente distinta. O sea, ya existen 2 vacunas de proteína de perfusión aprobadas para población adulta. Una de ellas aprobada también para embarazadas, otra en base a mRNA. Entonces ya tenemos por lo menos 3 vacunas acá con 2 plataformas distintas. Viene la vacuna de Sanofi, que es una vacuna intranasal en población de lactantes para tratar de ir a cortar esta otra fase de la transmisión. Y ahora ya hay 3 anticuerpos
monoclonales que tienen alguna aprobación, y viene ahí metiéndose también un cuarto que ya está en fase 3. Por lo tanto, cada vez hay más información y esto se va a poner cada vez más entretenido, porque obviamente vamos a tener que saber cada vez más, combinar las estrategias, y siempre es bueno tener harta oferta, además, para cuando un Estado tiene que tomar decisiones públicas. Siempre es bueno tener una mayor cantidad de información para poder tomar buenas decisiones y poder abarcar las distintas etapas de la enfermedad que puede producir el virus respiratorio sincicial según las necesidades que pueda tener. Unos a través de vacunación, que puede ser en grupos de riesgo, inmunización pasiva a través de la vacunación con embarazadas o con el uso de anticuerpos monoclonales, y de esta forma tratar de cortar un poquitito la cadena de transmisión. Las vacunas que están desarrolladas, al momento no hay ninguna aprobada para población pediátrica. Hay un candidato de la Universidad Católica que era bien promisorio, que era una vacuna BCG recombinante que tenía información con BRS, tenía muy buena inducción de inmunidad innata, celular. Es una vacuna que va a ser extremadamente accesible, mucho más barata, totalmente distinto de los costos que hay hoy en día en vacunas, o incluso lo que puede hacer en monoclonal, y puede ayudar a resolver el problema en los países de bajos ingresos, pero con la pandemia quedó estancado el estudio. Ahora lo están retomando y lo están activando en Europa del Este, si no me equivoco, están partiendo las siguientes fases de estudio. Las vacunas de proteína de prefusión que están aprobadas, venían 2 vacunas para inmunización materna, estaba la de GSK, la de Pfizer, y las 2 tuvieron un problema de balance con el outcome de prematurez, solo que en la vacuna de GSK esto dio estadísticamente significativo, y eso hizo que se retiró la indicación de aprobación en embarazadas. Por lo tanto, la vacuna de GSK solo puede ser utilizada en población de adultos. La vacuna de Pfizer avanzó con las aprobaciones en embarazadas y tiene demostraciones de eficacia alrededor de 69 al 81%, y hoy en día efectividad hay información entre 68 y 75%. Hay estrategias que pueden ser estacionales, otras son planteamientos de hacer una estrategia anual, pero no resuelven el problema por las aprobaciones, que generalmente están entre 32 y 36. Algunos países han ido bajando a medida que hay más información de seguridad. Con este riesgo que había, o esta información sobre prematurez, las aprobaciones fueron más cautas y trataron de evitar que existieran prematuros muy pequeños. Entonces se aprobaban de las 32 para adelante, cosa que si habían pretérminos fueran más tardíos. Y eso hace que no resuelven el problema. La estrategia de inmunización materna no nos ayuda a resolver necesariamente el problema de los prematuros, que son los que tienen carga de enfermedad también un poquito más grave. Por lo tanto, tiene que ser complementable con anticuerpos monoclonales para que tenga un impacto mayor. Las vacunas son caras cuando tú las comparas con lo que son el habitual de las vacunas. Es una estrategia que es cara. Y que puede ser implementada y requiere una logística de la inmunización materna con un trabajo con los equipos obstétricos y neonatales, obviamente en el caso de que uno tenga una estrategia combinada. Ahora, cuando empezaron el nirsevimab, hubo distintas publicaciones que empezaron a mostrar una efectividad en hospitalización que era espectacular. Era de las pocas veces que estábamos viendo que un virus respiratorio tenía en vida real resultados tan buenos como lo que estaban en los estudios clínicos de fase 3, con efectividades altísimas, sobre 80% para outcomes de hospitalización. Acá esto no es efectividad, sino que tiene que ver con impacto. En Luxemburgo, cuando partió, y ahí hay un tema que es la más baja, en 69%, pero es porque la cobertura que ellos tuvieron en el grupo catch-up fue muy bajo. Tienen buena cobertura al neonato. Eso es algo que probablemente después Juan Pablo va a hablar un poquitito, el rol y el peso del grupo catch-up cuando tú quieres después ver cuál es el impacto en salud pública. Entonces los datos eran bastante buenos en efectividad. Y esto, ya cada vez más información respecto a que tiene un excelente perfil de seguridad, tú puedes manejar de manera más oportuna los tiempos de la inmunización, si la estación cambia, se moviliza, etc. Las coberturas, probablemente la logística, nosotros la tenemos bastante aceitada. Tenemos coberturas de 98% en BCG, en hepatitis B, por lo tanto, es una logística que bueno, se ha demostrado que funciona bastante bien.
para nosotros, para la cohorte de recién nacidos, pero finalmente la cohorte de catch-up, que en algún momento estábamos preocupados el año pasado que nos estábamos demorando, la verdad que se logró una excelente cobertura y la verdad que bastante óptima, y este año ha sido aún mejor. Todavía la forma como, uno esperaría que esto ya, a medida que vamos avanzando y tenemos toda la noción de lo que ocurre, probablemente solo va a ir mejorando. Existen estudios que hablan que la eficacia era 78-80% y la efectividad es lo mismo. O sea, son muy buenas, ambos productos son muy buenos cuando tú mides la eficacia o mides la efectividad. Respecto de las presentaciones, va a depender del producto que uno esté utilizando. Obviamente, palivizumab tenía vía media corta y necesitaba varias dosis. Con los anticuerpos de vía media prolongada como Clesro o Nirce, puedes ocupar uno para la temporada y tienen distintas dosificaciones, por decirlo de una forma, cada una de las ampollas. Y acá este es más costoso todavía que la vacuna, y eso es así. Y eso hace que muchos países como que lo primero que reparan es que es demasiado caro. Como que no entramos a conversar porque me quedo pegado un poquito en esa parte, en cuánto cuesta, no en cuánto, cómo voy a manejar o cuánto me ahorro finalmente en esto. La implementación también va a depender de cada país. Nosotros, entre comillas, en eso tenemos como suerte de que tenemos una estación bien marcada. Entonces, permite definirlo. Si estuviéramos en un país más tropical, donde las presentaciones o picos de BRS ocurren en distintos momentos del año, podría ser un poquito más complejo en qué momento vamos a hacer la administración, dado la duración de la protección, que puede ser de alrededor de 6 meses. Y esto da solamente protección directa, no corta lo que sea necesariamente la transmisión, puede que tengan alguna excreción más lenta, una recuperación clínica más rápida en el caso de que enfermen, pero da básicamente protección al que está inmunizado. Y esto es brevemente, una vez más, cuando uno se repara demasiado solo en el precio y no en lo que va, el impacto que puede tener, etcétera, puede que se pierda parte de esta frase, que es casi prácticamente por cada dólar invertido, seguro que voy a recuperar dinero en lo que haga. Puede que la inversión sea mayor, pero probablemente a una inversión mayor con un producto que tenga un alto impacto, probablemente este resultado de ahorro va a ser aún superior. Entonces, para eso quiero invitar al doctor Juan Pablo Torres, para que nos cuente un poquitito cuál es la experiencia con los datos en vida real, fuera ya de los estudios, sino que qué es lo que pasa una vez que se implementa una política pública. Juan Pablo. Gracias. Bueno, gracias Rodolfo, la verdad es que estamos aquí conocidos, así que, y probablemente muchos, o prácticamente todos ya conocen bastante de estos datos, así que me voy a enfocar probablemente algunos datos que son un poco más recientes y nuevos que han salido. Pero me gustaría partir diciendo que, ¿es al revés? Sí, es como al revés de lo otro. Que en realidad toda la información está dada por el trabajo de prácticamente todos los presentes. Y hay personas que han estado en el CABEI, que han estado en los hospitales, que están en sociedades científicas, que están en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, hospitales públicos, y la verdad es que eso es lo que se refleja en estos datos y ese trabajo, digamos, que ha sido prácticamente todo el país para lograrlo. Chile ya sabemos que introdujo el 26 de marzo del 2024 Nirsevimab. Fue el primer país, como decía Florencia, en el hemisferio sur. Y lo que vamos a ver ahora son los datos en vida real respecto a esta estrategia nacional, qué es lo que produce la incorporación de este anticuerpo en el país en respecto a la efectividad y el impacto de los datos de toda la temporada 2024. Ya sabemos que estamos viviendo nuestra segunda temporada. Esto es el resumen de los datos 2024. Solo para recordarlo muy rápido, porque probablemente también lo saben, inmunizamos principalmente a 3 grupos recién nacidos en temporada. El año 2024 fue de abril a septiembre. Este año se adelantó y se alineó con la inmunización de influenza y de COVID, en teoría, como estrategia campaña de invierno, para ganar un mes más en cuanto probablemente a tener buenas coberturas. Eso ocurrió en los hospitales. El grupo catch-up o lactantes menores de 6 meses nació el 1 de octubre del 2023. Este año se repitió lo mismo, nació del 1 de octubre del 2024. Eso ocurrió en vacunatorios públicos o privados, todo sin costo. Y la ley Ricarte-Soto, uso de palivizumab, el pequeño grupo de riesgo que no superaba el 1,3%
de toda la cohorte de recién nacidos anuales. Así que llegaba la protección de palivizumab a un grupo extremadamente pequeño. Esto siempre lo pongo porque creo que una de las gracias que ha tenido Chile y probablemente que se atrevió por sobre países europeos, países desarrollados que todavía están pensándola, a dar el paso y como legado de la pandemia es que en la medida que los grupos trabajan juntos y como decía, el Programa Nacional de Inmunizaciones, el CABEI, las sociedades científicas, las universidades y en este caso un grupo de trabajo que ya venía desde la pandemia trabajando con éxito como era el Instituto de Sistemas Complejos, aquí está su director y el doctor Denis Saure de la línea de medicina, del Instituto de Sistemas Complejos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el MinSal. Eso sirvió para que en su momento, como decía Florencia, y era verdad, que nos tenían en carpeta en el laboratorio para tener dosis disponibles para el año 2027, a que les entráramos en conversaciones y decir, bueno, si es que podemos generar datos y podemos medir la intervención antes y después, ¿por qué no adelantamos esto? Y va a ser muy interesante ver lo que pasa en Chile. Y con eso, una vez que eso se vio que era factible, poder ir a convencer al Ministerio de Salud para que realmente avanzáramos en eso. Y lo primero que, no lo primero, pero quizá uno de los primeros desafíos fue, y el Ministerio quería saber si es que esto iba a ser costo efectivo, o si es que qué tanto le iba a costar y cuánto podía recuperar. Entonces, se hizo, está publicado. Este es el estudio que se hizo antes para la toma de decisión de costo efectividad, y lo que se hizo ahí fue poner todas las estrategias, si es que el catch-up era de 1, de 2, de 3 o hasta de 12 meses, y ver qué es lo que pasaba en términos, qué hubiera pasado si el año 2019, 2022 y 2023, en los diferentes colores, se hubiera usado nirsevimab, pensando que la efectividad o la eficacia en ese momento, estaban los estudios clínicos, era un 76%, que era lo que decía el estudio. Y se estimaba que se podían ahorrar 27.000 días cama en pediatría, 13.000 días cama UTI, 46.000 visitas al servicio de urgencia. Y quizás lo más importante, en términos del tomador de decisión del Ministerio, era que si Chile incorporaba recién nacidos en temporada más un catch-up de todos los menores de 6 meses, esta estrategia estaba ahí en el límite, pero podía ser costo ahorrativa. Esa era la promesa, digamos, del estudio, pero considerando solo los costos directos, sin incluir ningún costo indirecto. Chile toma la decisión, avanza en una línea de tiempo que fue muy rápida y la verdad es que de harto trabajo, bien intenso. Ustedes pueden ver de que el convenio entre el ICE y el MinSal se firmó en marzo del 2023, Leo, para esto, en su segunda vuelta después de la pandemia, digamos. Se hizo el estudio entre marzo y junio. En julio se envía nirsevimab al Instituto de Salud Pública para evaluar su aprobación. La recomendación del CABEI, muy importante, sale el 13 de septiembre. La aprobación de NIRSE, finalmente el 28 de diciembre del año 2023. El anuncio oficial del MinSal, en un anuncio de prensa, el 2 de febrero. Y el primer inmunizado el 26 de marzo del 2024. O sea, fue bien meteórico. Lo que yo creo que es bueno porque en el país hemos logrado demostrar de que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer rápido. Cuando hay países que dicen, pucha, es que no sé, esto se puede demorar mucho. Sí, se puede demorar mucho, pero también se puede demorar poco. En la medida que se haga con toma de decisión, con evidencia y creo que todos trabajando juntos para lograrlo. Y parte de la estrategia el 1 de abril del 2024 con el desafío de tener que inmunizar a 170.000 niños, esa era la estimación, más o menos 80.000 del grupo de recién nacido en temporada, otros 80.000 del grupo catch-up y otros 4.000 de la ley Ricarte Soto, más otros 2.000 de prematuros, etcétera, 170.000. Eso era lo que había que llegar. Bueno, y todo esto está resumido, digamos, lo principal que le voy a mostrar en una publicación reciente, salió el 10 de junio, hecha por este grupo de trabajo colaborativo, pero con los resultados de todo el país, que está en Lancet Infectious Disease, mostrando la eficacia y el impacto, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Y ahí les recomiendo ver, si les interesa ahondar en el tema, el suplementario también, porque hay un montón de datos que son interesantes y que no siempre podemos mostrar o comentar. ¿Cómo fue la cobertura? Muy buena. En recién nacido durante temporada, el 2024, 97,5%. En amarillo está la dinámica. Fue muy parejo. Los niños iban naciendo y se iban inmunizando con una cobertura casi un 98%, muy parecido, esperable, un poquito más esperable a lo que pasa con hepatitis B y VSG, que son coberturas similares. Pero el desafío era qué pasaba con el grupo catch-up y nos tomó el año pasado 2 meses, abril y mayo,
que son las barritas en azul, que muestra la dinámica de cómo se iban inmunizando los niños del grupo Cachapa, los que invitábamos a ir a los vacunatorios desde el 1 de abril en adelante, y nos tomó abril y mayo para llegar a una cobertura del 90,3%. Quizás una de las buenas noticias es que este año, hasta el dato oficial del DEIS, ya tenemos coberturas que son iguales, un poquitito superiores, vamos a tener coberturas probablemente un poco más altas que las del año pasado, 98,3 para el grupo de recién nacido en temporada, y ya pasamos el 90,3 a un 90,5 en el grupo Catch-up. La otra pregunta era si es que esto fue a tiempo, estos 2 meses llegaron a tiempo respecto a la circulación 2024. Da la idea que sí, porque si ustedes se fijan, cuando ya teníamos una cobertura, estas son coberturas del grupo Catch-up, porque como vimos, las recién nacidos fueron parejas en 98. El 80% fue justo cuando empezábamos a ver el aumento de circulación de virus respiratorio sincicial en Chile. Aquí hay una pequeña baja de 2 semanas, son las vacaciones escolares de los niños, eso tiene un impacto, pero la verdad que es bastante transitorio porque después rápidamente vuelve a subir y la verdad es que no genera un gran quiebre o cambio, después la tendencia se mantiene igual. Seguridad, ¿qué datos de seguridad tenemos? El ISP sacó hace poco, hace pocos días o semanas atrás, un boletín que resume la monitorización de los ESAVIS de nirsevimab en Chile durante el periodo 2024. Y es bien increíble ver, bueno, no podía extrapolar de palivizumab, que sabía que los monoclonales en general son productos seguros, pero después de administrar más de 160.000 dosis de nirsevimab, hubo dentro de esto 18 comunicaciones de SAVI, ahí está la tasa de notificación que es baja, de los cuales 4 fueron graves. En el Instituto de Salud Pública ustedes saben que hay un grupo de farmacovigilancia, se revisaron cada uno de esos casos y finalmente de esos 4 solamente uno quedó como compatible con nirsevimab, que fue un niño que tenía una adenopatía local en relación al sitio de inoculación. La verdad es que si uno ve estos números, claramente uno está frente a un producto que es extremadamente seguro. Vamos a ver entonces impacto, efectividad y algunos datos más recientes que están saliendo del horno de los análisis. Impacto. Ocupación nacional de camas. Este es un punto bien importante porque, como vamos a discutir después, cuando uno ve cuánto se ahorra al hacer este tipo de estrategia, hay un costo gigante, muy grande, que viene de cuánto cuesta no solamente no ocupar una cama, sino que en invierno habilitar una cama, reconvertir una cama es mucho más caro que el costo de un día de cama habitual. Muchísimo más caro, implica además personal adicional contratado por un tiempo X, que a veces generalmente es más largo de que el realmente necesario, etcétera. Pero si nos vamos hacia un año atrás, 18 de julio del 2024, que era habitualmente nuestra época peak de BRS, ahí ustedes pueden ver de que solamente había una ocupación de un 70% de las camas críticas, tanto en el sector público como privado. O sea, ya habían señales de que el 2024 era un año claramente distinto al habitual. Quizás, y esto lo hemos comentado mucho, uno de los datos más fuertes para nosotros positivamente es que no tuvimos ningún caso de muerte. Hubo un niño el año pasado que finalmente al final de la temporada falleció, que tuvo virus respiratorio sincicial y que había sido inmunizado, pero que además tenía una infección por citomegalovirus, que podía tener alguna inmunodeficiencia, entonces podían haber algún tipo de mezcla. Eso va a ser súper transparente con los casos que han habido, pero oficialmente no tuvimos durante toda la campaña de invierno ningún caso de muerte. Y eso es algo que la verdad es que nunca lo habíamos pensado. Yo creo que no habíamos pensado que no íbamos a tener campaña de invierno. Yo, sinceramente, desde que empecé a estudiar BRS o trabajar con los ratoncitos, con BRS, etcétera, jamás pensé que íbamos a tener una estrategia que iba a generar este nivel de impacto, y menos que iba a abolir los casos de muerte por virus respiratorios sinciciales en el país. Vamos bajando en gravedades. De la muerte pasemos a la ira grave por BRS en el menor de un año. Esto es un dato que es observacional, pero que es bien impresionante, porque aquí se ven las iras graves por BRS menor de un año del 2019, del 2023, se incorpora nirsevimab y claramente aquí hay un quiebre, o sea, hay un impacto en vida real que es categórico. Y prácticamente lo que desaparece son estas columnitas en azul y en naranjo, que son los rangos de edad de 0 a 3 meses y de 3 a 6, que son los elegibles para el uso con nirsevimab. Nuevamente entonces, muerte, ira grave, se ve el impacto en vida real.
Esto fue una estrategia importante que está disponible y va a estar disponible para este año, pero que tiene un desfase como de 1 mes y medio, más o menos 2 meses, respecto a lo que va pasando en la vida real. Pero el año pasado se pusieron a disposición en www.nirsi.easi.cl los datos de Chile respecto a cómo se iba monitorizando y qué es lo que pasaba básicamente, tercer outcome, con la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Este año va a funcionar, así que van a ir estando los datos en la plataforma, pero como les digo, todavía como tenemos desfase, no hay representación muy importante de los datos de esta temporada 2025. Y lo que vimos, esto yo creo que también lo conocemos, lo hemos visto, esto fue tomado y conversado con el doctor Federico Martínez Torres, copiado de NIRSEGAL, ¿no es cierto? Para que además pudiéramos comparar cosas. Y lo que se ve es que en la población no elegible, básicamente los mayores de 6 meses, el año 2024, que está en barras azules, versus las temporadas que están en líneas anteriores, 23, 22 y 19, se ve que los niños que no eran elegibles para nirsevimab se hospitalizaron por VRS de una manera parecida al 2022, un poco más que el 2022 y un poco menos que el año 2019. O sea, el virus circuló y circuló más o menos parecido a esos años. ¿Cuál fue la diferencia con los que eran elegibles? Fue categórica. Ya vamos a ver el dato más formal, pero claramente aquí se ve una reducción muy importante de lo que pasó con la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Eso es en las camas pediátricas, no UTI. Porque si lo vemos para camas UTI pediátrica, vemos que los no elegibles tuvimos casos que se hospitalizaron, igual que este año, pero si vemos lo que pasó en el grupo elegible para nirsevimab, claramente se ve una reducción tremendamente importante. Después uno puede empezar a hacer análisis un poquito más finos. Y en su momento tuvimos esta conversación con las autoridades, me acuerdo con el ministerio, con la ministra, con la subsecretaria, decir, bueno, ¿no será que podríamos inmunizar solamente a los recién nacidos en temporada y nos ahorramos el grupo catch-up? O podemos tener un grupo catch-up, la mitad nomás, para que no sea tan caro, y ocupamos, digamos, y tener un grupo catch-up de menos de 3 meses más los recién nacidos en temporada. La verdad es que siempre la propuesta fue ir por lo mejor, digamos, que era menores de 6 meses y recién nacidos en temporada. Vamos a ver si es que eso, cuánto costó, digamos, habérsela jugado por eso. Vamos a ver el dato real que ya se está estimando. Pero lo que vemos acá es que la reducción de hospitalización, tanto en los recién nacidos en temporada como en el grupo catch-up, es tremendamente importante y significativo. Es casi un espejo. Entonces, incorporar el grupo catch-up, sobre todo en países como el nuestro, que tiene la ventaja, como decía Rodolfo, de ser muy estacional. Entonces sabemos dónde poner y cómo administrar en nirsevimab, nos da esta ventaja. Y de hecho, si ustedes ven la publicación en el Lancet ID, se ve que en ambos grupos, si vemos efectividad de ingreso a UTI por VRS, tanto en el recién nacido en temporada como en el grupo catch-up, en ambos la efectividad es muy alta, pero es significativamente más alta en el grupo catch-up. Ya quizás después podemos discutir un poquito de eso, porque bien es interesante la discusión. Y efectividad, la efectividad está en el artículo, en 4 outcomes diferentes: hospitalización por neumonía o infección respiratoria baja por virus respiratorio sincicial. Aquí la gran diferencia que tiene Chile, y creo que es muy potente cuando nos toca compartir datos, es el N. Es impresionante porque aquí la comparación son 145.000 niños que fueron inmunizados contra un poco más de 9.000 que no fueron inmunizados. Eso es, bueno, una corte obviamente nacional, y gracias a eso se pueden sacar estos datos con intervalos de confianza además tan pequeños. Para el primer outcome, hospitalización, neumonía VRS, una efectividad del 76%. Y fíjense ustedes en los intervalos que van entre el 72 y casi el 80%. Después, hospitalización VRS UTI, casi prácticamente un 85%. Y algo que no es menor y que además tenemos que tratar de explicarnos mejor es qué es lo que pasa y por qué tenemos una efectividad también muy positiva en toda causa, en neumonía o infección respiratoria aguda baja de toda causa, en donde la efectividad es de un 66%, y en toda causa de hospitalización en este grupo, que es de un 47%. Ahí entran las interacciones entre el virus, entre el neumococo, entre el cuidado, en hospitalizar, etc. Hay una serie de factores que yo creo que tenemos que ir a ver, pero estos son los datos de efectividad, y la verdad es que esto está hecho con de la manera estadística, yo diría que más estricta y correcta posible.
Dado el N, se hizo lo que se tenía que hacer, que era un estudio de Cox, como corresponde, porque si uno hacía estudios de otra manera, por ejemplo, casos controles, estas cifras, y se hizo, se simuló, digamos, esas cifras de efectividad solo tienden a subir aún más, sobre el 80, 85, 86%. Así que este es como nuestro desde, pero es un desde que está muy bien fundamentado y tiene una metodología muy sólida por detrás. Si uno solo veía las cifras de reducción, veía que tenía entre un 80 y 90% de reducción de hospitalización por virus respiratorio sincicial. Y aquí está el dato que se obtuvo para la reducción de casos en la estrategia, digamos, respecto a la hospitalización, y que muestra que el impacto es que esta estrategia reduce en casi, bueno, 77,4, casi un 80% la hospitalización por virus respiratorio sincicial, con un número necesario a inmunizar que es bien atractivo, porque es de 35. O sea, vale decir, necesitamos inmunizar a 35 niños para evitar un caso de hospitalización por virus respiratorio sincicial. Lo cual es bastante distinto a la vacuna materna de virus respiratorio sincicial, que tiene un número necesario para inmunizar cercano a 85. O sea, casi 3 veces la cifra, digamos, que tiene en este caso el anticuerpo monoclonal. Y las últimas cosas, digamos, que me gustaría tocar para que después pasemos a discutir. Hay niños y sabemos que la efectividad es de un 76, la reducción es casi un 80, o una efectividad de un 85% en los casos graves, nunca es de un 100%. Por lo tanto, tenemos niños y vamos a seguir teniendo niños que, habiendo recibido nirsevimab, se van a hospitalizar, menores de 6 meses. Lo que sí hemos podido ver es que la hospitalización es significativamente menor en los niños que recibieron nirsevimab versus los que no lo recibieron. En cama pediátrica habitual, no UTI, 4 versus 5, y en UTI 4 versus 7. Entonces, da la idea, ¿no es cierto?, de que si bien igual se hospitalizaron, al menos en la estadía hospitalaria fue significativamente menor. Y estos son los últimos dos datos que me gustaría comentar, que son más recientes, no lo hemos mostrado previamente, así que me gustaría que los vieran y además que los pudiéramos comentar. Una de las preguntas fue, ¿cómo se comporta esto en el grupo de riesgo? En los niños que antiguamente nosotros alcanzábamos a darle palivizumab y que eran los más graves, principalmente los prematuros, los cardiópatas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la efectividad? Esto no se había podido calcular porque, por ejemplo, en los datos de Galicia no alcanzaba el N. En Chile alcanzó el N, porque tenemos una corte y los datos nacionales. Entonces se pudo calcular, bueno, aquí está Denis, Leo, que fueron los responsables principales de que con el grupo de ingenieros esto se pudiera calcular y de buena manera, mediante, en este caso, un match case control para ver qué es lo que pasaba en esto. Tomando el acceso al dato de base de nacimiento, desde el 2021 al 2024, la base de datos de egreso, la base de nacimiento cruzado con el RNI y con los egresos, sabiendo el estado de inmunización respecto a NIRSE de los pacientes y excluyendo a los menores de 500 gramos, a los menores de 24 semanas y a los que habían fallecido antes de cumplir los 7 días de edad. Así se hizo este análisis de efectividad. Y los grupos que se estudiaron, aquí se habla de riesgo y de alto riesgo, pero básicamente se los muestro porque no es exactamente lo mismo de la ley Ricarte-Soto, que la ley Ricarte-Soto estaría como por acá, ¿no es cierto?, al medio, sino que aquí se vio la efectividad para el grupo completo, riesgo diciendo todos los cuatro grupos, prematuros, entre comillas, de no alto riesgo, pues son los mayores de 35 semanas. Por otro lado, los cardiópatas congénitos, los prematuros menores de 32 o menores de 1500. Y se acuerdan ustedes que la ley Ricarte-Soto tuvo una ampliación el año 2023 que fue los menores de 34 y los menores de 2500. Entonces, les digo eso para que se acuerden. Los no alto riesgo serían los prematuros grandes de más de 35, después los cardiópatas, los prematuros chicos y la ampliación de la ley Ricarte-Soto. ¿Cómo anduvo la efectividad? Si ustedes se fijan, la efectividad, bueno, estos son los primeros datos que se pueden ver de efectividad en nirsevimab en la población de riesgo en general, si tomamos estos 4 grupos, es de un 82. Nuevamente con intervalos de confianza, ahí está el número de casos y el número de casos con el cual se hizo el match, de 82 con un intervalo de confianza bastante bueno. En el grupo de alto riesgo, que sería en el fondo todos menos los prematuros grandes de un 75,
en los cardiópatas 87 y de 58 en los prematuros más pequeños, en los de menores de 32 y menores de 1500. Que uno dice, bueno, ¿por qué es más bajo que en la población de riesgo en general o que los otros grupos? Y eso porque si estamos comparando hospitalización, son niños que obviamente tienen otros factores y que se hospitalizan mucho más. De alguna manera se castiga la efectividad porque tienen mucha más probabilidad de ser hospitalizados, ya sea por VRS o para alguna otra causa. Si es que uno ve ahora, y esto es súper interesante, no la efectividad, sino que el impacto. Entonces aquí se hace lo mismo. Es como decir, bueno, si comparamos la hospitalización por virus respiratorio sincicial con lo que le pasaba a estos mismos niños en estos grupos de riesgo la temporada 2022 y 2023, ¿cuánto se redujo esa hospitalización? Pero estos eran niños que eran elegibles para palivizumab. Algunos, según la cobertura, no tenemos los datos de cobertura, pero algunos de ellos pudieron haber recibido palivizumab, por lo menos lo tenían indicado, sobre todo los prematuros más pequeñitos y los cardiópatas. Y lo que uno empieza a ver acá es que la reducción relativa en el grupo completo, los prematuros grandes, chicos, cardiópatas, etcétera, es de un 71%. 53% en el grupo, los tres, en los Ricarte Soto, digamos, y los prematuros más grandes de un 80%. Si vamos a ver los que son más, perdón, creo que me faltó una. A ver, esa. No. Sí, hay una que se traspapeló, pero tenía otra en donde estaban los cardiópatas y los prematuros más chicos, ¿ya? En los prematuros más chicos la efectividad fue un 38%. Y en los cardiópatas, no me acuerdo en este momento el número exacto, pero era casi un 70%. Pero estábamos comparando con niños que ya estaban, varios de ellos, protegidos con palivizumab. Entonces, lo que se está viendo acá es que igual hay un diferencial bastante significativo por sobre. Por si no, el delta podría haber sido no tan alto, podría haber sido 0, si es que estaban protegidos con palivizumab. Y probablemente, claro, sin duda que administrar una sola dosis versus 5 dosis y la cobertura es significativamente más alta. Yo creo que por ahí va la explicación de que por eso esto puede ser mucho mejor, incluso que es palivizumab en nirsevimab en el grupo de alto riesgo. No sé si se entiende la idea, ¿no? Y con esto termino. Esto es una gran pregunta que hacen los ministerios y que además es importante tener en cuenta cuando discutimos si es que vamos a cambiar la estrategia, si es que vamos a hacer alguna modificación. Porque una de las cosas que comentaba Rodolfo es que es muy caro. Lo que yo quiero mostrar aquí es que este no es un tema de cuánto cuesta el producto A, el producto B o el producto C, sino que hay que verlo de una manera un poquito más global para hacer ese análisis. Y este es un estudio, también son datos preliminares, insisto en eso, son datos de hecho de hoy, en la mañana, ya están redondeados hoy día en la mañana, para ver el estudio contrafactual significa, pero con el dato real nacional 2024, qué pasó o cuánto ahorró o no ahorró Chile por haber implementado nirsevimab. ¿Ya? Esa es la pregunta. Chile tuvo que pagar 60 millones de dólares. Puso 60 millones de dólares para la estrategia de nirsevimab y tener la estrategia nacional. Con los siguientes datos, las hospitalizaciones, las atenciones de urgencia, y también aquí se pudo incluir el dato de licencias no maternales, porque todas las mujeres que tienen sus hijos, no hay una diferencia de costo ahí, sino que son las licencias en enfermedad grave en niño menor de 1 año, debido obviamente a una hospitalización por virus respiratorio sincicial. ¿Y qué es lo que pasó si es que empezamos a analizar eso en términos de costo? Y esto es extremadamente, no sé, yo lo encuentro entretenido, pero puede ser un poco perno el comentario, porque si ustedes ven acá en azul, está el año 2019, 20, 21, 22 y 23. En azul fue lo que pasó respecto a las licencias en niños menores de 1 año por VRS en cada uno de esos años. Y lo que hizo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con su equipo de ingenieros, Amal es la tesista, ¿no? O la que más está trabajando en esta línea, fue buscar de todos los diagnósticos, no sé si lo voy a explicar bien, si no ustedes me corrigen, Leo y Denis, pero de toda la lista de egresos, de los códigos ICD-10,
a través de, obviamente, diferentes análisis y modelos matemáticos, decir qué combinación de ellos, que pueden no tener nada que ver con el virus respiratorio sincicial, pero qué combinación de diagnósticos me genera una curva que me permite tener prácticamente un espejo de, en este caso, lo que buscábamos es de la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Y eso es lo que muestra, después de diferentes 7 métodos, al menos 7 métodos distintos, y la combinación y la depuración de eso, es de que es lo que se ve en amarillo. O sea, aquí uno encuentra una forma de poder tener un espejo de la hospitalización BRS, de una manera, digamos, matemática. Uno dice, bueno, ¿para qué? Porque si queremos ver los costos, nos gustaría saber que cómo era esa línea amarilla, que hubiera sido el uso de licencias médicas en niños menores de 1 año el año 2024, si es que no hubiéramos tenido nirsevimab, versus el azul, que fue el dato real. Entonces, todo lo que queda en esta área gris, en esa área achurada gris, es el diferencial. En este caso lo podemos calcular como ahorro. Esas son las licencias. Si uno ve la consulta en urgencia, eso se empieza a poner esa área gris cada vez más potente y más interesante. Pero si uno ya empieza a ver la hospitalización, es bien potente la diferencia. Estas son utilización de camas básicas y medias. Ojo, en niños menores de 1 año, no solamente en los menores de 6 meses. Esto es la diferencia, esto es lo que hubiéramos tenido en uso de camas básicas y medias el año 2024 si Chile no hubiera incorporado palivizumab como estrategia nacional. Nirsevimab. Y esto es lo que hubiéramos tenido respecto a utilización de camas UTI en niños menores de 1 año si es que no hubiéramos ocupado nirsevimab. Lo cual no solo, bueno, no dice, pucha, por suerte lo hicimos, sino que además permite hacer una estimación bastante objetiva de los costos. Y empezamos a ver eso. ¿Cuántos días se ahorraron? Y este es un basal, la verdad que esto, porque si ustedes piensan aquí prácticamente, aparte de las licencias, no hay ningún otro costo indirecto. Podrían haber muchos. Como les digo, la reconversión de camas no está acá. El personal adicional que se puede ocupar, los kinesiólogos, etcétera, tampoco está acá. Chile gastó el año 2023, adicional a la campaña de invierno, por lo malo que fue la temporada de BRS, 90 millones de dólares. Ese es el costo real adicional. La estrategia cuesta 60. Pero ¿qué es lo que pasó el 2024? Que no fue el año 2023. Ahí están los días ahorrados de licencia por niños menores de 1 año, más de 27.000. Atenciones de urgencia, 23.000. 69.000 hospitalizaciones cama básica, hospitalizaciones UTI, más de 21.000. No sé si probablemente no se acuerdan de lo que se pensaba que iba a pasar en el estudio. Son cifras son bastante más altas, finalmente, que sabíamos que era un estudio conservador el que se había ocupado para discutir con el ministerio, que lo que finalmente fue. Y aquí están lo que esto equivale en plata, en millones de dólares. Entonces uno podría decir son casi 60 millones de dólares los que se están ahorrando en estos ítems, sin incluir los otros costos directos o indirectos. Pero es interesante porque además palivizumab, que Chile tenía un costo que era aproximadamente 12,5 millones de dólares anuales, con lo cual lográbamos cubrir el 1,3% de la Corte Nacional. Pasamos a una estrategia que cubre el 100% de la Corte y que si empezamos a sumar, ¿no es cierto?, los ahorros, y obviamente palivizumab ya no lo compramos, sino que se reemplaza por NIRSE, y lo que costó la estrategia, por lo menos hay un piso de 8,4, probablemente al menos 10 millones de dólares adicionales a lo que cuesta toda la estrategia. O sea, estamos hablando de que en el fondo son por lo menos un ahorro de 70, 71, 72 millones de dólares, con lo cual pagamos los 60 o 62 de la estrategia y además recuperamos adicionalmente entre 8, casi 10 millones de dólares. Y como les digo, esta es una estimación que es bastante desde el piso y que todavía tiene otros puntos de avance y que, bueno, seguramente vamos a tener datos más depurados en un tiempo más. Pero es muy potente. Por lo tanto, estamos frente a un producto muy seguro, que es muy costo ahorrativo, y Chile, bueno, tiene que decidir cómo seguir. El año 2025 decidió repetir y continuar la estrategia. Vamos a ver si se pudieran ampliar los grupos. Si uno dice, si estamos ahorrando, bueno, podríamos tener un catch-up no de 6, sino que 8 meses, o tener más niños hasta la segunda temporada, tener más grupos de riesgo. Sin duda que eso lo avalaría. Y muy importante, tenemos que seguir haciendo vigilancia genómica, virológica, epidemiológica,
para ver cómo anda la estrategia. ¿Va a haber algún escape del virus a nirsevimab? No hemos tenido evidencias de eso. Hay reportes de que eso ocurre en menos del 1%, por ejemplo, en la experiencia europea, en un par de casos, pero sin implicancia clínica. Es algo que tenemos que ver en el país, porque lo estamos ocupando en todo el país. ¿Va a haber reemplazo de algún otro virus? ¿Va a empezar a circular más metaneumo, más rino o algún otro? Etcétera. ¿Qué va a pasar con los niños que quedaban con wheezing o con hiperreactividad bronquial a largo plazo? ¿Y qué pasa con la interacción entre el BRS y neumococo? ¿Vamos a tener menos enfermedad neumocócica invasora si es que tenemos menos virus, interactúan menos y hay menos predisposición? Bueno, son cosas que vamos a tener que ir viendo. Por ahora lo que sí sabemos es que en Chile el 2024 no tuvimos una campaña de invierno como la conocíamos, marcó un antes y un después, y tampoco vamos a tener una campaña de invierno este año 2025 como antes. Esos son hechos de la causa. Obviamente la idea es seguir, y sobre todo con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, trabajando colaborativamente con el Ministerio, la Facultad de Medicina y la sociedad científica y todos los que hemos trabajado en esto, generando datos y evidencia, porque Chile tiene la ventaja de poder tomar decisión en política pública con esta calidad y este nivel de datos, y eso es una tremenda ventaja. Se lograron óptimas coberturas el 2024, el 2025 también, y claramente cuando un país logra esto, esa estrategia llega para quedarse. Por ahora sabemos que la estrategia de base son los anticuerpos monoclonales para la prevención del VRS. En algunos países puede ser con vacuna o sin vacuna materna, pero siempre tienen que estar los anticuerpos monoclonales porque no podemos dejar fuera a los prematuros, a los pretérminos y a todos los niños que por alguna razón, y sabemos que las coberturas de vacuna materna en general son bajas, que sus madres no fueron inmunizadas. Por ahora hemos escogido una estrategia universal, solo con monoclonales. Creo que es una decisión que es correcta y que además está mostrando que es costo ahorrativa y que también tiene una ventaja de alguna manera porque no nos cambia y no nos agrega un desafío adicional a nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, porque inmunizamos a los niños prácticamente casi en puros momentos que ya están en el programa. Al nacer, si ya reciben hepatitis B, reciben BCG, le agregamos el anticuerpo monoclonal. A los 2, a los 4 y 6 meses tiene que ir al vacunatorio, a esos que están en ese grupo, le agregamos el monoclonal en esa misma visita. Y tenemos el desafío de invitar al resto del catch-up, pero vemos que somos capaces y lo estamos logrando por sobre un 90%. Claramente, en vida real, disminución de hospitalización, casos graves, muerte, consulta. Ahora los datos nuevos de grupo de riesgo son muy consistentes y una estrategia de alto impacto, costo ahorrativa para la protección de los niños en Chile. Y creo que, de alguna manera, lo que estamos haciendo acá ha servido para que otros países, y uno muy cercano, Paraguay, con el que se ha trabajado bastante en conjunto, haya incorporado este año, en vez del 26 de marzo del 2024, el 28 de marzo del 2025, una estrategia con anticuerpos monoclonales. Rodolfo va a mostrar algunos datos de eso, siendo el primer país que no es high income country, sino que es middle income country, y mostrando que esto no solamente es para los países que tienen dinero, sino que para cualquier país que quiere más bien enfrentar el problema. Muchas gracias y los dejo a todos ya invitados a SLIPE en noviembre del 2025, este año, en Puerto Varas. Gracias. Bueno, brevemente vamos a empezar, queremos gatillar una conversación, pero quiero mostrarle un poquito de algo de información que salió ahora. El impacto, lo que estamos hablando, porque uno puede hablar de eficacia, efectividad, cómo te protege el producto en el estudio, en la vida real, y yo puedo estar súper bien protegido contra la enfermedad X si me vacuno yo, pero si todos ustedes no se vacunan, queda protegido y tenemos un brote, no tengo ningún impacto, vamos a ocupar las camas igual. Entonces, no es lo mismo hablar de efectividad que hablar de impacto. Puedo tener un producto muy bueno, pero si no se traduce en un impacto en salud pública, no logro lo que dice el doctor Torres, lo que dice Juan Pablo, no logro el ahorro, no logro generar una cantidad de dinero que me permite avanzar en otras políticas públicas y me permite además disminuir otro tipo de complicaciones. Entonces, es importante tener clara la diferencia entre eficacia y efectividad, ¿cierto? Que en la teoría de un fase 3 clínico, en un ensayo con condiciones de criterio de ingreso, con ventanas de administración, a la efectividad, que ya es experiencia como está ocurriendo en el mundo real, pero luego de eso tengo que ver la cobertura, cómo impacto, libero cama, no libero cama, etcétera, y cómo reduzco finalmente
lo que genera esta enfermedad dentro del sistema sanitario, y eso es básicamente el impacto en salud pública, y eso es lo que buscamos todos cuando hacemos estrategias de prevención. Esto es un poco el dato que había inicialmente del Grupo de Galicia, como dice Juan Pablo. Esta información fue pionera, muy interesante, pero son 10.000, ¿no? La corte de ellos son de 10.000, ¿ok? Precioso el dato, fantástico, casi un 90, un 89% de reducción en el primer año. Y siempre estaba esta discusión si el segundo año pudiera ser riesgoso porque puede haber un potenciamiento de la enfermedad en los pacientes que hubiesen recibido el anticuerpo monoclonal el año anterior. La verdad que acá tuvo una muy buena cobertura, semejante a la de Chile, y lo que uno puede ver en este año es que el impacto o el efecto se ve más o menos el mismo, incluso más bajo. Con coberturas tan altas, si hubiese habido potenciamiento, probablemente uno debería tener un aumento de casos hospitalizados, porque tendríamos una población muy alta de lactantes que habrían recibido el anticuerpo monoclonal y que ahora hubiesen estado enfermos con virus respiratorio sincicial. Circuló bien y se mantuvo en la segunda temporada un impacto más o menos parecido. Hay un estudio que está sponsoreado por Sanofi, pero que se basa en datos de la observación de vigilancia que se hace en Reino Unido y en España respecto a las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda baja, y también discriminado por si es que es de etiología por virus respiratorio sincicial o no. Entonces ellos en 18 hospitales Reino Unido, 4 en España, vieron las hospitalizaciones en la población menor de 2 años en 3 temporadas. Y solo para darles una introducción, Reino Unido hizo una estrategia de vacunación materna anual y bajó de 32 a 28 semanas, entonces dio una mayor oportunidad de poder vacunar a las embarazadas. Ellos empezaron en septiembre del año pasado. La cobertura que ellos lograron en su sistema de salud fue cercana a un 50% y estaba incluido el monoclonal para la población de más riesgo. España, anticuerpo monoclonal, recién nacido, menor de 6 meses, estacional, empezaron el 2023, coberturas muy superiores, cercanas a un 90%, y también tenían grupos de riesgo en segunda temporada. Esto solo para demostrar una especie de grupo control de 13 a 24 semanas que el virus circuló en ambos países, ahí está España, acá está Reino Unido, hay circulación. Pero cuando uno mira hospitalizaciones por infección respiratoria aguda baja, cualquier causa, Juan Pablo mostró que había una disminución. Ustedes pueden ver casi un 49% de disminución en el grupo de España, casi un 23% de disminución en el grupo de 0 a 12 años en Reino Unido, y es más o menos lo mismo pasa cuando veo el 0 a 6 meses. O sea, claramente, prácticamente duplica el impacto España versus Reino Unido. Ahora, por BRS, 69 versus 26, 28, 27% en 0 a 12 meses, y de 0 a 6 meses, 78 versus 32. Esto se mantuvo consistente en las tres mediciones. Argentina, que tiene una estrategia también de vacuna, ahora ellos empezaron el año pasado, tiene una cobertura, esta es la que presentaron en ESPID, de 57%. Llegaron después como un 62%, pero estos datos los calcularon con 57%, pero además hay que ser cuidadoso en la oportunidad de la cobertura, porque a veces uno lee coberturas hasta fines de agosto y la verdad que eso no va a tener un impacto realmente, finalmente, en la protección de los niños. Acá la efectividad de ellos, este es un derivado de un estudio de Pfizer, que ellos estimaron efectividad con un test negativo, y como decía Juan Pablo, no es el mismo método necesariamente, una muy buena efectividad, pero no es necesariamente el mismo método por el cual se estimó en Chile. Este es un estudio ecológico donde ellos buscaron en menores de 3 meses. El dato entre 3 y 6 meses ellos no lo mostraron de 6 luego en adelante. Y vamos en infección por BRS, hospitalización por BRS, impacto 40%, y en cualquier hospitalización asociada a BRS, 35%. O sea, es una estrategia estacional en vacuna embarazada, dato semejante a lo que reporta Reino Unido. O sea, no es solamente un problema de si Argentina tiene buenas o malas coberturas. Reino Unido tiene un sistema con bastantes recursos y sus coberturas maternales no son muy distintas. Y luego Luxemburgo, que partió con anticuerpo monoclonal, hace una decisión de hacer una estrategia mixta. Este dato también lo mostraron ellos. Fíjense que estas son las coberturas
que tienen la cobertura en embarazada es 37%. Ahora, fíjense, la Corte, Luxemburgo, claro, uno lo pasa como un país que lo introdujo, pero el país es Chile. Son 1000 recién nacidos en la Corte que tienen ellos. Entonces, en una Corte de 1000, con un país con muchos recursos, 37% de cobertura embarazada. Entonces parece que el tema de la cobertura embarazada no pasa solo si es Argentina o si es que, etcétera. Incluso en países donde uno pudiera llegar geográficamente, no tenías el Amazonas para llegar a la gente en Luxemburgo para poder inmunizarla, probablemente hay todo, es un poquito más complejo. Estados Unidos tiene cobertura 17, 18% en embarazadas cuando las dos estrategias están disponibles. Ellos mostraron efectividades nuevamente semejantes entre una y otra y tuvieron reducciones, 76% en la primera estación cuando hicieron solamente monoclonal y una reducción sobre la anterior de un 44%. Pero esto es en ese modelo de un país más pequeño con 1000 niños en cada cohorte recién nacido. Entonces, esos son los datos que habían, y esto es algo interesante que es Paraguay, lo que estaba diciendo Juan Pablo. Fíjense, estas son las hospitalizaciones por BRS, 1400, 1200 en los años anteriores, y puede que este año circule quizás menos, pero vamos a ver cuáles son los datos finales. Pero no sé si va a circular tanto menos para que haya casi cerca de un 80% menos de hospitalizaciones, que es concordante con los ingresos a UCI, con una disminución cercana a un 89%, que parece, suena parecido a los datos de Galicia, los de Chile, y esto es otro ejemplo. Acá ellos hicieron inmunización principalmente en recién nacidos, por el mismo tema del costo. Claro, la estrategia de catch-up fue bastante discreta. Acá el impacto es básicamente inmunizando a los recién nacidos en temporada, y este dato también suena parecido. Entonces, suena concordante los estudios con inmunización materna en impacto, 3 distintos países, 3 formas distintas, y acá lo mismo, monoclonal, 3 distintos países. Entonces, pareciera que no solo país dependiente. Obviamente, hay una diferencia en lo que logra impactar a nivel de salud pública. Entonces, tenemos estrategias, están disponibles, tienen distintas formas. Ahora, cuando uno dice, igual que hay que ser justo, la pirámide de infección respiratoria por virus respiratorio sincicial es gigante. Es gigante. Cuando hablamos de un 30%, no estamos hablando de 2 casos. ¿Okay? 30% de la base de una pirámide es un impacto en salud pública igual. Si igual lo tiene. O sea, Argentina, yo hablaba con médicos de Argentina que me decían, claro, puede ser 30, 40%, pero no estoy hasta el cogote, como estaba antes, no estoy sobresaturado, no tengo los niños esperando en la urgencia que no tienen cama y acceso. Me da capacidad igual para poder trabajar. Eso es un beneficio, sin lugar a dudas. Por lo tanto, lo importante es que los países o los lugares los decisores no se pueden quedar sin tomar una decisión de proteger esto a nivel con la estrategia que les parezca adecuada y que puedan implementar, porque va a ser un beneficio igual de salud pública. Pero lo que estamos viviendo nosotros, yo comparto, yo no lo puedo creer, y se lo vuelvo a decir a los becados todos los días, que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Llevo 25 años en esta cuestión metido y uno sabía que el invierno era para matarse, era una nube, y menos mal que ahora ya no hago los turnos, pero los becados estaban destruidos al día siguiente, pero ahora hospitalizan cosas que no tienen para qué hospitalizarse. Entonces, ojo con los días cama, de repente empiezan a dejar, porque tienen más camas, tienen más tiempo. Y tú dices, pero ¿cómo está hospitalizado este niño en pleno julio? Porque hay cama. Porque hay cama, y tú vas a la unidad de cuidado intensivo y no hay prácticamente ningún menor de 6 meses. Entonces ya deja de irse de la teoría y realmente tú te vas a la vida real, y el impacto que tiene, ambas tienen impacto. Qué bueno que ahora estamos discutiendo, el 2020 estábamos lejos de hablar de esto, y el 2025 estamos hablando de una cosa absolutamente promisoria. Entonces, existen estas estrategias que son muy positivas para los pacientes. Tenemos que avanzar hacia tomar las decisiones, pero como dice Juan Pablo, tenemos que tomar idealmente decisiones basadas en datos, y los datos creo que son absolutamente elocuentes. Y ya además ya podemos salirnos del estudio fase clínica y vamos a vía real. Y cuando vamos a vía real, encontramos que los datos son absolutamente robustos, y las estrategias pueden tener semejante efectividad, pero no tienen semejante impacto. El impacto es distinto. Qué bueno que ambas tienen impacto positivo,
pero claramente los impactos son totalmente distintos entre uno y otro y tenemos que seguir avanzando con datos de experiencia en vida real para que tengamos un flujo de decisiones que apoye completamente a las implementaciones de estrategias. Juan Pablo. Sí, gracias Rodolfo. Y esta es la última. Yo aquí, esto es un esquema, pero un esquema resumen que yo creo que es importante para la discusión, porque muchas veces nos ha tocado decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay personas que dicen, mira, mucho más barata la vacuna materna que el monoclonal, deberíamos ir a hacer una estrategia combinada para ahorrar un poco más. Quedémonos con el monoclonal, pero en realidad si no ha ido también, ¿para qué nos vamos a cambiar? Como le digo, no está fuera de discusión usar solamente vacuna materna. Yo creo que claramente eso sería incompleto. Necesitamos al menos una estrategia combinada, seguir solo con los monoclonales y viene un segundo monoclonal quizá que podría bajar aún más los costos. Entonces, la discusión, y esto solo para gatillar un poco la conversación y qué es lo que piensan, es la siguiente. Con Nirsevimab o con los monoclonales podemos tener buenas coberturas. Con nuestro país, incluso Paraguay, está teniendo una cobertura de un 94% en el grupo de recién nacidos. Muy, muy buena también. Con la inmunización materna podemos tener coberturas, pero sabemos que es un desafío. Implica agregar otro challenge al Programa Nacional de Inmunizaciones y no tenemos coberturas tan altas de vacuna materna. El impacto, como decía Rodolfo, con todas las líneas más o menos y la evidencia de lo que hemos visto para Nirsevimab muestra una disminución cercana al 80% de hospitalización por virus respiratorio sincicial y cercana al 30 o 35% para las estrategias que solamente ocupan vacuna materna. Como los estudios se pueden hacer, las efectividades son altas en ambas. Pero claro, Nirsevimab, estamos hablando de 150.000 niños, en el estudio de efectividad hecho para vacuna materna son en el grupo de casos y controles entre 200 y 300 niños por grupo. Entonces podemos llegar a buenos resultados, pero no es lo mismo. Y también muy importante el número necesario para inmunizar, porque aquí estamos hablando de un número necesario, experiencia Galicia 28, experiencia chilena 35 y 85 para el dato argentino, por lo menos lo que muestra el estudio del doctor Caballero. Entonces, cuando uno quiere empezar a hacer el análisis, no solamente cuánto me cuesta el producto A, B o C, sino que cuánto voy a necesitar, y esto es el actual desafío para el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, es modelar dinámicamente si es que tengo a qué cobertura de vacuna materna, si es que llegara a tener una estrategia combinada, esto realmente pudiera estar por sobre el costo ahorro que estamos viendo en nuestra estrategia. Es muy probable, yo me anticiparía a que eso se empieza a desdibujar, porque necesitaríamos tener coberturas como un 100% para que además cubriendo a los recién nacidos, a los recién nacidos prematuros y a los que no fueron inmunizados sus madres, tuvieran un costo ahorro similar. Y creo que, por lo tanto, creo que debemos seguir en esta línea con monoclonales. Va a ser muy interesante que tengamos más de un monoclonal, que haya más de un proveedor. Sabemos que eso, a Sanofi no sé qué le parecerá, no importa, va a bajar los costos y ojalá que así sea, digamos, porque va a haber una competencia. Si es que el producto es igual, tan bueno y tan seguro como Nirsevimab, eso, tendremos que ver esos datos en vida real también para ver qué es lo que pasa. Pero con esto quiero yo cerrar y ver si hacemos alguna discusión.